Vamos a seguir con nuestro segmento de Hagamos que Funcione. Hoy vamos a hablar de la discapacidad y de la artritis. Y para esto está con nosotros, como siempre, Patricia, que nos viene a ilustrar en estos temas tan especiales y tan importantes. Hola, muy buenos días a todos. Un gusto nuevamente estar en esta mesa compartiendo el día de hoy. Sí, el tema de la artritis, pues efectivamente la artritis es una enfermedad inmunológica, es decir, no nos las contagia a nadie. Y realmente tiene varias presentaciones. ¿Por qué la traemos realmente a un segmento donde hablamos de inclusión y de discapacidad? Porque efectivamente la artritis es una enfermedad o una condición que lleva, si no la atacamos a tiempo y si no se lleva el tratamiento adecuado, lo más probable es que terminemos en alguna discapacidad, ¿no? Tengo una pregunta. Cuando uno lo diagnostica con artritis, ¿eso seguro te lleva, aunque se diagnostica a tiempo y haga los tratamientos, a una discapacidad? Porque he visto de repente cómo se deforman, vi un caso muy puntual de las manos, y fue detectado a tiempo. Sí, realmente, como digo, es una enfermedad inmunológica. Hoy en día hay muchísimas manejos y de hecho hay muchas terapias alternativas que están intentando abordar en la parte de la artritis porque hay un componente emotivo importante, hay un componente inmunológico que obviamente hay que atacar y eso lo debe ver el médico reumatólogo. Es extremadamente importante que las personas que estén presentando alguna sintomatología en sus articulaciones, porque generalmente ¿cómo inicia esto? Inicia con un dolor en las articulaciones, inflamación, se enrojecen, muchas veces desaparecen y la gente dice seguro me dio un golpe y no le prestan atención. Si esto empieza a ser repetitivo, sí deben consultar a un reumatólogo y hacerse toda la batería de exámenes, porque ¿qué pasa? Cada inflamación de una articulación va a ir predisponiendo esa articulación a deteriorarse. La artritis, hay muchos tipos de artritis, pero por ejemplo la más frecuente es la artritis reumatoidea. En este caso va a afectar todo lo que son los ligamentos y las cápsulas articulares de cada una de las articulaciones y generalmente las que se ven más afectadas son manos y pies. Entonces empezamos a ver deformidades importantes en las manos, que es lo que realmente me va a llevar a la discapacidad. ¿Hay terapia para esto? Claro, hay terapia para esto y de hecho es importante y quiero hacer un llamado porque muchas veces nosotros mismos, aunque no vayamos a tener artritis, porque no es que todas las personas lo van a tener, todos debemos tener lo que nosotros llamamos una higiene en casa para el cuidado de las articulaciones. ¿Y cómo inicia eso? Realmente en casa nosotros debemos cuidar de hacer movimientos repetitivos y con mucho peso en nuestras articulaciones. A mí me da mucho temor cuando yo voy en los centros comerciales y veo a las mujeres sobre todo que cargamos los cartuchos con las manos así, de esta manera. Ahí estamos aumentando muchísimo la fuerza de nuestras articulaciones de las manos, que son extremadamente pequeñas y no están hechas para eso. Entonces uno no debería llevar los cartuchos en las manos, sino realmente uno debería pasar el asa del cartucho y guindárselas en el antebrazo. Esa es la manera donde correcta tenemos dos huesos extremadamente fuertes con músculos que nos van a permitir sostener ese peso y distribuirlo en más proporcionalmente. Eso no lo sabía, porque la gran mayoría de las personas, todo el mundo tiende a cargar los cartuchos de esta manera. Y lo hice yo anoche y son súper pesados. Y de esa manera estoy afectando mis articulaciones y forzándolas a hacer un trabajo para lo que no están preparadas. No solamente eso, sino que al obviamente si yo agarro acá y hago peso, mi articulación se va a estirar. Estoy sometiendo a estrés esos ligamentos articulares que son bien pequeños. Eso pasa con las articulaciones de la mano. Nosotros, además de cuidarnos de esa manera, yo siempre recomiendo que las cosas de mayor uso en la cocina, en los cuartos, en la sala de baño, estén en lo que nosotros llamamos el cuadro de seguridad articular. ¿Qué es eso? Eso es un cuadro que va hasta mi cabeza y hasta mi cintura. Yo no debería tener que estirar el brazo para conseguir algo, porque todo lo que yo agarre de allá para abajo va a ser un esfuerzo para mis articulaciones. Entonces, generalmente, todo lo que nosotros usemos con más frecuencia, deberíamos tenerlo en este marco, entre la cintura y la cabeza, para que nosotros no someter a estrés nuestras articulaciones en las cosas más rutinarias, Entonces, cuando hablamos de discapacidad y artritis, hablamos de que si hay una discapacidad motora, y sobre todo de ejecución, porque a la gente no es que le va a costar mucho desplazarse. ¿Qué recomendamos nosotros cuando una persona ya le diagnostican artritis? Consultar con un terapeuta ocupacional también, porque ellos se encargan de hacer adecuaciones en los utensilios de la vida diaria para que el estrés en la articulación sea menor.
se engrosan, por ejemplo, los cepillos de dientes, los cubiertos para comer. Entonces, en lugar de yo tener que cerrar toda la articulación para sostener un tenedor, si yo le pongo un aditamento, quizás mi esfuerzo va a ser hasta aquí y lo puedo usar igual, pero mi articulación no sufre tanto. Claro, Okay, es hereditaria, es hereditaria. O sea, si yo tengo a alguien en mi familia que Hay ha un padecido de factor, artritis, sí, hay un factor, no todo el mundo, Ok. pero sí se cuenta, Pero y sí de puede, hecho cuando claro. uno hace la anamnesis y el estudio en los pacientes, uno le pregunta, ¿hay antecedentes de esta enfermedad en su familia? Es importante también estar pendientes en los niños, hay artritis Sí. juvenil. Yo tuve ¿ok? una amiga con artritis en la escuela. Sí, ¿De verdad? sí, señor. Y entonces ahí sí pedimos también mucha consideración en los colegios, porque generalmente uno cuando piensa inclusión de personas con discapacidad en la escuela, entonces uno piensa silla de rueda Claro. o cognitivo, Claro. ¿verdad? O No, y lo que bueno, decías, sensorial. lo que decías de que a veces las discapacidades no son visibles. Exacto. Y por ejemplo, esta es una condición, por ejemplo, la gente que tiene artritis, no todo el mundo se Se le le nota la nota, artritis. para nada. Y es como que hay esta majadera y eso Exacto. hay que tener mucho cuidado. Hay con que tener eso. mucho cuidado, sobre todo, por ejemplo, educación física, los deportes, los colegios que tienen escaleras, entonces hay que tener un poquito más de paciencia porque ellos no deben someter a estrés constante el subir y bajar, sino quizás un poco más despacio. Entonces sí hay que sensibilizar porque pues la discapacidad no es solamente parálisis cerebral o síndrome de Down o autismo, que son las que más se escuchan. Hay enfermedades como la fibromialgia, que está súper en aumento y cada vez menos diagnosticada, la artritis reumatoidea, que también va a llegar un momento donde la persona puede faltar al trabajo. O tengo este una tipo de pregunta, cosas. Patricia. No sé si es un mito. Como por ejemplo cambiar de temperatura, dizque de frío a calor en las manos. O sea, de repente agua caliente y de repente agua muy fría. ¿Eso puede perjudicar? O... Realmente eso es como un mito, porque si la gente conoce, realmente parte de las terapéuticas en rehabilitación son las terapias de temperatura, De cambio de y tú de temperatura. repente tienes algo frío y tienes algo caliente. ¿Qué pasa? En las personas con artritis, el frío les hace daño. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la articulación necesita más bien temperaturas más calientes. Entonces una persona con artritis no debería estar expuesta a temperaturas bajas. muy bajas, Muy bajas, sino ok. al contrario, manejarse con agua tibia, y de hecho estas personas cuando se levantan uno recomienda que se calienten las articulaciones antes de someterse al día a día y quizás calentárselas un poquito con la cobija, porque las articulaciones se amanecen como pegadas, O sea, los y el climas fríos no calor les favorece a las favorecen personas para que- nada. También para nada. el tema de los estiramientos. Yo el otro día leí un artículo sobre que la gente se preocupa mucho por hacer construcción muscular o de repente ejercicio cardiovascular y se les olvida el tema del estiramiento y que el estiramiento está muy ligado a la juventud en la gente. Sí, realmente el estiramiento es un tema súper interesante porque nosotros siempre decimos, y efectivamente es cierto, la gente quiere aumentar masa muscular y quiere generalmente pues aumentar su músculo y todo esto. ¿Qué pasa? Que no solamente el estiramiento está asociado a la juventud del cuerpo, sino que hay indicios de que realmente una persona que tenga un buen estiramiento, recordémonos que la mayoría de las veces nuestras arterias van ligadas a la parte ligamentaria y muscular, ¿ok? Claro. Porque entonces cuando hacemos estiramiento no solamente garantizamos que los músculos tengan mayor resistencia, porque si yo logro estirar, mi fibra muscular se va a estirar y cuando yo tengo que hacer un movimiento extremo, mi músculo va a ser flexible, sino que además mis arterias también van a ser un poco más flexibles y quizás de ahí disminuimos un poco los riesgos de aterosclerosis y todo lo que va consumiendo pues el deterioro o la disminución de colágeno en el cuerpo, ¿no? Que obviamente tenemos colágeno no solamente en la cara, que la Exacto. gente cree, Que o en la la gente piel. nada más quiere que Sí, la colágeno, arruga, la crema, arruga. exacto, no, realmente la importancia de colágeno va más allá de lo que podemos ver, ¿ok? Va en las arterias, va en el músculo, va pues en todo el tejido conectivo que tenemos en el cuerpo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Patricia. Bueno, gracias Información a de ustedes. contacto para Bueno, nos pueden sugerencias de contactar en temas. las redes, Instagram, @avantipanamá, el correo electrónico avantipanamá@gmail.com o nuestros teléfonos al 395-4228.